Sí, buenas tardes, señor alcalde del distrito de San Juan de Tataranche, señor gerente municipal, gerente de diarias, asesor legal. Un saludo también al director del colegio emblemático UCT de Huancana. Vamos a iniciar esta sesión ordinaria, la primera del mes de abril, hoy día 7 de abril, siendo exactamente el señor secretario a las 2 de la tarde, con 50 minutos. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria. Para ello, señor secretario, si hace verificar el quórum reglamentario. Señor alcalde, señores regidores, funcionarios, autoridades políticas, educativas, público en general que nos acompaña esta tarde. A fin de dar inicio a esta sesión ordinaria programada para el día de hoy, con su autorización, señor alcalde, procedo a verificar el quórum reglamentario. Regidora Marisol Ordóñez Gutiérrez. Regidora Alicia Peralta Obispo. Regidor Luis Peña Sedano. Regidor Jorge Pomalía Carhuavilca. Regidor César Evangelista Yauyipoma. Regidor Julio Santos Flores. Regidora Elizabeth Moya Ramos. Regidor Joel Chinchay Goza. Regidor Cayetano Lima Ventura. Señor alcalde, de los 9 regidores que conforman el Consejo Provincial, asisten 5, por lo tanto existe el quórum reglamentario. Muchas gracias, señor secretario. Con el quórum reglamentario vamos a pasar a votación, señores regidores, para aprobar el acta de la última sesión ordinaria realizada, como también la dispensa de la lectura de dicha acta. Los regidores que estén de acuerdo a aprobar el acta de la última sesión realizada y la dispensa de la lectura, los regidores que estén de acuerdo, si no se levantan la mano, por favor. Aprobada por mayoría. Señores regidores, pasamos a estación de despacho. Señor alcalde, en esta estación, el mismo que conforma el contenido de la agenda a desarrollarse el día de hoy, tenemos 5 puntos. Primero, aprobación del informe final y el dictamen de la Comisión Especial de Regidores referente a evaluación de los derechos de pago por tarjeta única de circulación. Sustenta la regidora provincial, señora Marisol Ordóñez. Paso orden del día. 2. Aprobar la ordenanza municipal que regula la ubicación y funcionamiento de establos de ganados en el distrito de Matucana. Sustenta el gerente de Desarrollo Social. Paso a orden del día, ya dando la bienvenida a los regidores que se incorporan a esta sesión ordinaria, al regidor Joel Chinchay, César Evangelista, la regidora Marisol, la regidora Alicia. Señor secretario, continuamos con estación de despacho. Bien. Punto 3. Aprobación del informe final y el dictamen de la Comisión Ordinaria de Economía, Administración y Presupuesto sobre el plan de trabajo de la campaña de inscripción y regularización del impuesto al patrimonio vehicular, periodo 2017. Sustenta el regidor Jorge Pomalía Carhuavilca. Paso a orden del día. Punto 4. Autorizar al alcalde provincial la suscripción del convenio interinstitucional de cooperación entre la Municipalidad Provincial de Huarochirí y el Instituto Nacional de Estadística y INEI. Paso del día. 5. Aprobar el proyecto de ordenanza sobre servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados en el distrito de Matucana. Sustenta el gerente de transporte urbano e interurbano. Paso del día. Gracias, señor secretario. Ya con la presencia de los 9 regidores
de la Municipalidad Provincial de Huarochirí. Continuamos con la sesión ordinaria. Pasamos a estación de informes. Para informar que el viernes pasado hemos tenido la primera audiencia pública en Matucana, que siempre lo hemos realizado cada mes, una audiencia pública con las altas autoridades de Matucana y la sociedad civil. Para ello también nos acompañó en esta audiencia pública el regidor Luis Chinchay y el regidor Jorge María el viernes pasado, lo cual hemos expuesto, pues, más que todo la sociedad civil quería saber dónde se va a invertir los 100.000 soles que ha venido por situación de emergencia, declaratoria por la PCM. Sabemos que todos los distritos han recibido los 100.000 soles por declaratoria de emergencia y la sociedad civil de Matucana quería conocer dónde se va a invertir, lo cual en acto público están con la presencia de los regidores que representan a Matucana, Luis Chinchay y Jorge María. La iniciativa era que 50.000 soles era para compra de combustible, eso fue la primera iniciativa, y los otros 50.000 soles para arreglo de maquinaria. Pero la sociedad civil de Matucana y la audiencia pública ha visto conveniente solicitar a la parte ejecutiva, a mi persona, como también a los regidores, que los 100.000 soles sean destinados para el mejoramiento del agua potable de Matucana. Y de acuerdo a la normatividad está estipulada que sí se puede hacer el uso de estos 100.000 soles para el mejoramiento del agua potable de Matucana, es decir, que se va a cambiar con prontitud, con emergencia, las tuberías desde el puente Guaripache hasta los reservorios que almacenan el agua para Matucana. Eso cuesta un presupuesto de 150.000 soles, y por eso que en parte los 100.000 soles va a servir para cambiar las tuberías del puente Guaripache hasta los reservorios que están al costado del cementerio, lo cual este cambio de tuberías va a servir para hacer realidad este año dos proyectos que ya teníamos en la visión realizarlo, ¿no? Uno, el presupuesto que hemos ganado de acuerdo al decreto de urgencia 004, los 2.380.000 soles, más el Consejo que ha aprobado 216.000 soles, hace un 100% de 2.600.000 soles que va a ser destinado para las pistas, veredas, áreas verdes del asentamiento humano de Guaripache. Y el otro proyecto que también vamos a hacer este año en Matucana es la Alameda de Matucana, empezando del hospital de Matucana, pasa por el cementerio y palma con la pavimentación de la calle principal de Guaripache. Y por eso es importantísimo este destino que ha visto conveniente pedir los dirigentes, la sociedad civil de Matucana. Eso en lugar de Chacahuaca, si no me equivoco. Ahora vamos a cambiar las tuberías, está con punto de agenda, las tuberías del puente Guaripache hasta donde están los reservorios, que están al costado del cementerio. Y así Matucana hoy día ya tiene las 24 horas del día. Hay lluvia y hueco, normal, el agua potable todos los días de Matucana. Gracias a los regidores de esta gestión. ¿Quiere pasar agua? Hay que traer las aguas de Matucana entonces para dar a los hermanos de Cuspanca. Bueno, señores regidores, tenemos el documento que ya ingresó y me hace parte de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, donde el comité de Cuspanca acompaña las firmas de todos los residentes de Cuspanca. Potable de 4 pulgadas al anexo de Cuspanca, distrito San Antonio, de Chacria. Los regidores que estén de acuerdo, si no se levantan la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Señor presidente, vamos a cumplir con la entrega de los 30 tubos de agua potable. La próxima semana, el día miércoles yo estoy en Matucana, el miércoles acercas a Matucana, para coordinar el día que vamos a entregar. Señor regidores que estén de acuerdo, aprobar el informe final de la Comisión sobre evaluación de los derechos de pago por tarjeta única de circulación. Los regidores que estén de acuerdo, si no se levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Siguiente, vamos por la votación. Los regidores que estén de acuerdo, aprobar la ordenanza municipal que regula la ubicación y funcionamiento de establos de ganados en Matucana. Los regidores que estén de acuerdo, si no se levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Los señores regidores que estén de acuerdo, aprobar el informe final de la comisión, el plan de trabajo de la campaña de inscripción y regularización del impuesto al patrimonio vehicular. Los regidores que estén de acuerdo, aprobar el dictamen, si no se levanta la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Los regidores que estén de acuerdo, aprobar el proyecto de ordenanza que ya tiene el informe legal sobre
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados en el distrito de Matucana. Los regidores que estén de acuerdo a aprobar la ordenanza, síganse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Señores regidores, agradecer la participación de todos los alcaldes presentes, los gerentes de feriarias, una reunión muy importante que se ha llevado a cabo hoy día, señor secretario, siendo exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos, levantamos la sesión y agradecemos la participación. La siguiente sesión lo vamos a hacer en Matucana. ¿Cuándo es la fecha, secretario? 21, en la siguiente edición, en Matucana, a 2 de la tarde, porque ya piensa en Matucana que el Consejo Provincial ya está trayendo la capital a San Eulalia, a San Antonio, no sé, a Ricardo Palma. Entonces la siguiente sesión es en Matucana, 21, 2 de la tarde. Muchas gracias y hasta el día 21. Muchas gracias.